Cuando se trata de definición de rizos, la mayoría de nosotras siempre estamos buscando los mejores productos para hacer el truco del rizo perfecto. Es fácil convertirse en una adicta de las cremas de peinar, geles, mousse y cuantas cosas hayan para definir nuestro cabello. Pero uno de los componentes más importantes para la definición de tus rizos es cómo se peina tu cabello recién salido de la ducha. Esto pasa cuando la mayoría de nosotras, las rizadas, onduladas, crespas o afro, aplicamos demasiados productos en nuestro cabello sin lograr una definición perfecta. Yo sé que algunas de nosotras podemos quedar atrapadas en los acondicionadores, gelatinas y olvidamos que las herramientas para el peinado y el desenredado que utilizamos son igual de importantes. Por eso es que muchísimas de ustedes han visto por todas las redes sociales que están de moda los cepillos Deiman. ¿Y por qué? Pues te cuento porque algunas de estas son herramientas de desenredado más populares entre la comunidad del cabello afro rizado. Hay tantas variaciones diferentes de los cepillos Deiman que yo espero que viendo este video puedas descubrir cuál es el mejor para tu tipo de cabello. La cantidad de filas y cerda es lo más importante que debes buscar antes de comprar cualquier cepillo Deiman. Dependiendo la textura, longitud y densidad de tu cabello, el cepillo que mejor se adapta a tus rizos puede variar. También existe la opción popular de modificar tu cepillo Deiman. Algunas chicas suelen eliminar una fila de alfileres y realizan otro ajuste en su cepillo para que esto fluya mejor a través del cabello. Ahora bien, vamos a comenzar entonces. Para las texturas de tipo de pelo 4A, B o C, es decir, aquella chica crespa o denominada afruda o afro, este tipo de textura por lo general tiene muchísimos rizos y cuesta bastante desenredarlo, especialmente cuando se trata de tener un rizo perfecto. Es importante utilizar un cepillo Deiman que tenga las filas y las cerdas extendidas para que tu cabello no se enganche ni se desprenda. Para este tipo de textura es recomendado el cepillo Deiman D31 que se vende en un aproximado de $17.70. Para muchísimas chicas es difícil conseguirlo porque es uno de los que tiene muchísima más salida. Este cepillo tiene 7 filas de pasadores, todos separados entre sí. Permite que tu cabello fluya con muchísima facilidad. Puede lograr entonces realmente que cada uno de tus crespos, bombinas y rizos mantengan una definición sin dolor ni que sientas sensibilidad. Para mis chicas tipo 3, y en esto me incluyo, obviamente también tengo textura 4A, pero este es por lo general el que yo utilizo, que ves en pantalla. Si eres una de las que tienes abundante cabello y sientes también que estás con muchísimo rizo, el cepillo Deiman 3.1 puede funcionar también para ti, así como las texturas de 4. Sin embargo, si buscas un boom adicional, busca más bien entonces el Deiman D4, vende aproximadamente en $20 dependiendo del país donde te encuentres. Tiene 2 filas adicionales de alfileres a diferencia de la anterior. Este cepillo ayuda a agrupar tus rizos de una mejor manera. Tiene 9 filas de alfileres y cabezas más grandes que se adaptan a los cabellos más voluminosos o más largos. Proporcionan mayor agarre y tensión. Los bordes de este cepillo es de mediana longitud. Crean una tensión al moldear el cabello durante el peinado. El patrón único del pasador proporciona un agarre y una tensión adicional. Ahora bien, muchísimas de ustedes se pueden estar preguntando para qué es mejor este tipo de cepillo. Para esos estilos que requieren control y una definición de rizos húmedos. Tal como lo escuchaste, es perfecto para esculpirlos y peinar el cabello, secado, soplado, alisado, de pelo lacio, en fin, tiene muchísimas funciones y no simplemente para chicas afro rizadas. Y si eres de las que quieres mantener, si no consigues el Deiman 4, puedes utilizar, como mencioné en un inicio, el Deiman 3. Estos alfileres están lo suficientemente separados como para hacer el truco del rizo perfecto y al mismo tiempo permitir que tu cabello respire si no quieres que te queden unos rizos tan voluminosos como con el Deiman 4. Algo que me suele pasar en mi experiencia con este cepillo Deiman 4 es que cuando lo aplico desde la raíz hasta las puntas simplemente sufro de más encogimiento de lo habitual, pero seguramente algunas chicas son diferentes y todo puede variar. Ahora bien, yo sé que no estás olvidada aquí si eres tú que tienes textura de tipo 2. Tu textura de cabello tipo 2 también es permitible entre la comunidad rizada. Muchísimas de estas las vemos a montones y muchas de nosotras nos decimos por qué se llaman rizadas si su cabello no tiene un patrón de rizo
tan atornillado. Bueno, sé que aquí en este canal tenemos chicas que son de tipo 2 también, debido a que este cabello tiene a tener una textura un poco más fina que la de nosotras las chicas 3 y 4. Mientras más cerca estén los pines del cepillo, más definición tendrás. Por eso te recomiendo en este caso el cepillo de estilo clásico Denman D3 para cualquier persona con ondas o rizos sueltos. Es un clásico por una razón: todas las texturas de cabello alcanzan este cepillo, mientras que muchas chicas lo modifican para satisfacer sus necesidades según la textura que tienen. Se venden un aproximado de $12 en adelante. Con el uso de un cepillo Denman en tu rutina capilar, te ayudará muchísimo y lograrás esos rizos que tanto estás deseando. Ahora, muchísimas no saben cómo cuidar un cepillo de esta calidad. El cuidado y la característica de este cepillo va de la siguiente forma: retira el cabello suelto del cepillo con un peine, lavar con agua tibia y jabón, desliza la goma y retira la base del mango, retira las cerdas de la base de goma y lávalas muy bien con agua tibia y jabón. Esto es un punto importante para retirar cualquier residuo que haya en ella. Ten en cuenta que puedes moldear tu cepillo retirando las hileras de estos alfileres para domarlo a tu tipo de cabello indicado si eres de las que no consigue fácilmente uno de los que te he indicado. Recuerda, el tradicional, el clásico Denman D3 funciona para todas las texturas de cabello afro rizado. Enjuague y deje secar lejos del calor directo o la luz solar. Después de lavado y que veas que no existe ningún vestigio de suciedad, vuelve a colocar las cerdas en la base de goma y desliza esta base lentamente en el mango. Y eso es todo. Como pueden ver, es lo más de fácil lavar un cepillo Denman. Bueno chicas, espero que este video te haya despejado todas tus dudas acerca de los cepillos Denman. Como ustedes saben, existen innumerables denominaciones de estos cepillos, pero el día de hoy te quise traer 3 para no complicarte y sepas cuál elegir y por qué razones elegirlo a la hora de querer una definición perfecta para tus rizos. Hay mucha más información, pero les recopilo lo más fácil de entender. Bueno, y llegó el turno de ustedes, mis hermosas onduladas, rizadas, crespas o afro. Quiero ver esos comentarios allá abajito: qué cepillo usan para definir su cabello y qué textura de ondas, rizos o crespos tienes. No sean tímidas, comenten, estoy para leerlas. Muchos besitos para ustedes, saludos a todas las hermosas que dejaron sus comentarios el día de ayer. Un saludo muy especial para las personas que comentaron en este video a través de los siguientes nombres. Saludos para Sandra Arteaga, Miguel Ángel Lozano Copado, Rosana Pereira, Ángela Guzmán, Eliana Rendón, Verónica Becker, Ana Milena Álvarez Gómez, Denise Acosta, Jamie MPM. Muchísimos besitos para cada uno de ustedes quienes se tomaron la molestia de dejarme su comentario en ese video de cuáles son esos 8 errores que pueden estar estropeando que desenredes tu cabello fácilmente. Si no viste ese video y te lo perdiste, te invito a que lo veas al final de este video y abajo en la cajita de información. Recuerden todas ustedes que en mayo la cita conmigo es a las 8 de la noche. Todos los días tenemos un tema nuevo en este canal.